Hace unos días salió el último tráiler de Capitán América Civil War y por fin hemos podido ver el nuevo aspecto del hijo pródigo de Marvel. Desde el momento en que Sony anunció que cedía parte de los derechos cinematográficos del personaje a su casa original, la expectación fue en aumento, pero ha sido salir el tráiler y el mundo se ha vuelto loco. ¿Qué tiene Spider-Man que con 50 años de historia aún emociona tanto al personal? Pues precisamente de eso os quiero hablar, de la importancia de Spider-Man. Creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962, Spider-Man enseguida se convirtió en uno de los personajes de cómic más querido por los lectores. Eso fue debido en gran parte porque Peter Parker es un adolescente. Peter es joven, huérfano, vive con sus tíos en una zona humilde de Nueva York, es el empollón de clase y sufre acoso escolar, cuando de repente una araña radiactiva le pica durante una visita a una exposición y le produce una mutación que le convierte en el hombre araña. Por aquel entonces, los adolescentes en los cómics eran relegados a personajes secundarios o a ayudantes del héroe principal. Así pues, Spider-Man fue uno de los primeros superhéroes en el que los jóvenes podían identificarse directamente. Además, el hecho de ser un héroe autónomo, sin un adulto que le haga de guía, añadía el componente de aprendizaje, idealismo y el camino a la madurez que resultaba muy enriquecedor para los lectores que compartían su edad. Básicamente es el reflejo del chico común, del chico cualquiera, muy parecido al lector medio de cómics. Se podría comparar el trance de Peter al convertirse en Spider-Man al que vive cualquier adolescente mientras madura, cuando pasa de niño a adulto. De repente se tiene más poder de actuación, el cuerpo cambia y empiezas a responsabilizarte cada vez de más cosas. El paralelismo es claro. Y si bien podría pensarse que esa conexión entre público y personaje podría haber sido explotada por parte de los editores como vía para introducir moral o comportamiento de masas, si uno repasa la trayectoria del trepamuros a lo largo de todos sus tomos, se ve claramente que Marvel utilizó a Spider-Man en otra dirección, hablar del mundo y sus problemas reales. Incluso sus villanos, obviamente muy fantasiosos, se mueven en general por la codicia, el poder, la irresponsabilidad o la corrupción, y Spidey se enfrenta a ellos con el idealismo y la ingenuidad de un chaval. Y sus guionistas no le han escondido nada a Peter, ya desde el principio tuvo que lidiar con la muerte de un ser querido, su tío Ben, y más adelante, cuando se enamoró, también perdió a Gwen Stacy. Ha conocido la traición más absoluta con los Osborn y ha visto la peor cara de la humanidad en corporaciones y políticos. El camino de Spider-Man está lleno de tragedia, plagado de muerte y desesperanza, y a pesar de eso, el personaje es conocido por su positivismo, por ser divertido, bromear mientras lucha, y por intentar ser justo a pesar de la rabia y el rencor que pueda tener. Y eso fue lo que hizo relevante a Spider-Man, hasta el punto de convertirse en la mascota oficial de Marvel, pasando por delante de antiguos personajes como los Cuatro Fantásticos o los X-Men, e incluso el Capitán América. Y eso nos lleva directamente al tráiler de hace unos días, en el que vemos al nuevo Spider-Man, esta vez auspiciado por la propia Casa de las Ideas. Hey everyone. Se espera mucho de este Spider-Man, puesto que son los propios creadores los que lo moldean, y aún es pronto para saber del cierto si la cosa irá bien. Pero podemos mirar atrás, mirar cómo Marvel ha tratado a sus superhéroes en su universo cinematográfico, y veremos que, por lo general, han salido ganando. De acuerdo, algunos arcos argumentales podrían haber sido mejores, o algunos villanos no pasarían un examen de profundidad, pero el mundo del cómic, y en especial el de superhéroes, vive una nueva época dorada gracias en gran parte a que Marvel decidió echar a rodar en 2008 sus franquicias con Iron Man. Volviendo al tráiler y en especial a esos segundos finales en los que el trepamuros hace su aparición, podemos ver que el diseño del traje es muy tradicional, muy apegado a los cómics, e incluso a algunos les ha parecido exageradamente clásico. Por ejemplo, sus ojos son más pequeños a los de las versiones de Sam Raimi y Mark Webb. Se ha optado por una interpretación muy directa de la fuente original, en vez de pretender estilizar y modernizar el aspecto, cosa que sí se hizo en su día con un buen puñado de personajes. Capitán América perdió sus alitas de Hermes y botas de mosquetero en pos de un diseño más militar y práctico, Thor no se pasea con un casco de vikingo, y Ojo de Halcón o la Bruja Escarlata ni tan siquiera visten atuendos. Esta decisión de elegir la línea clásica con Spider-Man me hace pensar que Marvel ha decidido hacer algo bastante interesante con su llegada. Reivindicar las raíces comiqueras de sus personajes, y hacerlo a través del personaje que mejor les define y que mejor entiende la gente. La llegada de Spidey al universo cinematográfico de Marvel supone varias cosas y potencialmente puede significar varias más. Primero, recuperar una pieza fundamental para su mundo, quizá una piedra angular de sus mitos.
Después, tener un personaje más confiable, más identificable para el espectador, frente a los cínicos y traumatizados que hasta ahora formaban su alineación. Tony Stark y su egocentrismo, Bruce Banner y su inseguridad, o Steve Rogers y su patriotismo. Con Spider-Man ganamos a un personaje más real y cercano, que seguramente se comportará más del modo que nosotros lo haríamos, ingenuidad mediante, si viviéramos esas situaciones. Y por último, es posible que hayamos asistido a la llegada del sustituto perfecto del que hasta ahora era el compás moral del universo Marvel. No creo que haya sido una casualidad que lo primero que hemos visto hacer a Spidey sea aparecer empuñando el escudo del Capitán América. Esto es una opinión personal basada en las cosas que sí han sucedido en los cómics y en cómo yo percibo al Trepamuros, pero podemos admitir todos que Steve Rogers está actualmente en una situación que le implica tanto personal como emocionalmente, y que ya no está en disposición de tomar la decisión correcta. Y seguramente el propio Capi sepa que está actuando quizá demasiado en interés personal, o al menos no en el general. También es cierto que por lo que sabemos Spider-Man está en el equipo Iron Man en esta Civil War. También nos lleva a pensar que más bien Peter Parker es un apadrinado de Industrias Stark y por eso de entrada va con el equipo de su mentor. Sabiendo que Peter siempre ha tenido un gran sentido de la responsabilidad, a la vez que una agudizada capacidad para la autocrítica y la duda, no sería extraño ver cómo Spidey va variando de postura a lo largo de la historia. De todos modos, y descartando que el papel de Peter Parker en la película sea el mismo que en los cómics por razones obvias de retrocontinuidad cinematográfica, creo que Spider-Man está destinado a tener un rol muy central en lo que queda de universo cinematográfico Marvel, e insisto, no creo que sea casualidad que le veamos con el escudo. Y sí, supuestamente es Falcon el heredero natural de su rol como líder en Los Vengadores, pero como ya he comentado, la aparición y trayectoria de Spidey y el background popular del personaje le convierten en el candidato perfecto para ello. Y por todas estas razones creo que Spider-Man sigue siendo importante, para Marvel y para nosotros. Hasta la próxima.